9 de la mañana me hace especial ilusión poder tener presencialmente, ¿no? Alberto Iturralde, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, nos cambia un poco la fotografía lo que acabamos de anunciar, ¿no? Ese movimiento de Rusia de verdad, no solo no ratificando el tratado, sino haciendo una primera prueba, dice CNBC, y por otro lado, como Estados Unidos ahora alerta de lo que ha dicho que no iba a hacer. Dice que le ha dicho a través de socios regionales, dice el New York Times, tanto a Irán como a Hezbollah, que en el caso de que ataquen intervienen militarmente. De tal manera que geopolítica y geopolítica para el inversor, marcado a fuego. Solo, pero fíjate, interpretándolo al revés de lo que nos pide el cuerpo. Durante los meses anteriores al ataque de Hezbollah, el mercado había venido cayendo desde julio. Y no era una caída especialmente profunda y tampoco entendíamos por qué. Sin embargo, cuando ya la caída, probablemente el mayor tramo de caída se ha realizado, nos encontramos con el ataque de Hamas, ya todo el mundo dice, bueno, si yo no iba a entrar, ya no voy a querer entrar. Y sin embargo, las 3 últimas sesiones en el S&P 500 han sido fortísimas al alza. ¿Por qué realiza esas subidas? Probablemente porque el sistema financiero está comprando todo lo que aparece en el mercado con el pánico que está generando esa situación geopolítica. Es decir, probablemente ese sistema financiero está armando un rebote para que nos vuelva a pasar lo mismo que en octubre de 2022. Los mercados suban y nosotros digamos, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que esto suba con inflación, con tipos de interés como los teníamos y como los seguimos teniendo, con la situación geopolítica de Ucrania como estaba? Pues porque el sistema financiero, una vez que ha tomado todos los títulos, se abstrae por completo de esa fotografía geopolítica y dice, el beneficio lo obtengo desplazando ahora los precios al alza y más adelante, cuando lleguen las elecciones europeas, cuando lleguen las elecciones estadounidenses, montaremos un escenario de bonanza y de tranquilidad en el que venderle a esos mismos inversores que ahora nos están vendiendo los títulos a nosotros, se los venderemos mucho más arriba. Pues vaya figuras. Pero es el negocio, claro. Es que el negocio es así. Es muy importante entender que el gran negocio para el sistema financiero es que nosotros actuemos a poder ser en un sentido. Entonces, claro... Para ellos ir a la opinión contraria. Exacto. Es la única manera de hacer dinero. Porque si tú tienes a todo el mundo en un sentido, con tú actuar de la manera contraria, obviamente, claro, ¿cuál es el resultado de ese fenómeno? Que no entendemos al mercado. ¿Por qué ha subido en 3 días la barbaridad que ha subido el S&P 500 y a esa velocidad? Si en teoría, fíjate todo el escenario que planteáis esta mañana, ya se está apuntando Rusia a esa amenaza, misiles balísticos desde un submarino, posible carga nuclear llegado el caso cuando llegue el momento. Es decir, es muy bueno para la bolsa lo que está pasando, aunque parezca increíble. No significa que hayamos visto ya los mínimos. Esa zona 4.110 la habíamos comentado en muchas ocasiones y ha servido, pero podríamos volver a ver al mercado bajar a esa zona y no pasaría nada, porque mientras tengamos a ese monstruo del fantasma de la geopolítica en la mesa, lo normal es que en el tiempo los mercados suban. Será cuando ese monstruo ya no esté, cuando estemos tranquilos y digamos, uy, parece que viene una sensación de bonanza en el horizonte, cuando la bolsa dejará de subir y caerá. Y dice el inversor, ¿y qué hago yo en este escenario? Yo estaría en el mercado, pero tranquilamente. Dentro, en el mercado, renta variable. Renta variable. No monetarios a corto, monetarios a corto. No. Mira, esta semana pasada, yo además lo comentaba aquí un día con vosotros, tenemos que estar muy atentos a qué nos dicen los bancos de inversión, porque los sectores que más suban durante los próximos meses, antes nos dirán que tenemos que venderlos. Bueno, pues ¿qué nos decía JP Morgan la semana pasada? Lo traíais. Que la banca europea en bloque, ¡uy! Fatal, no tengáis banca europea. ¿Eso qué significa? Que ellos están comprando. Quieren que tú vendas para ellos ir llenando las alforjas de bancos europeos. Luego, tú ahora mismo, ¿dónde tienes que estar alcista? En bancos europeos. Por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, tienes que hacer todo lo contrario de lo que te dicen. Y se ha visto en los beneficios también de los bancos. Y de hecho, fíjate... Incluso con el impuesto aquí extraordinario, por ejemplo, ¿eh? Claro, pero fíjate cómo aprovechan la semana en que saben que los bancos van a dar unos maravillosos resultados para decirte, a ver, no compres, que están fatal. Claro, porque saben que con esos resultados la gente va a tender a comprar. Y te dicen, no, ni se te ocurra comprar. Claro, ya compro yo por ti, que es realmente el negocio para ellos. ¿Dónde miramos? Veo que traes el ordenador. Tengo ¿Dónde el está Alberto Iturralde mirando ahora mismo, diciendo, hay que estar dentro? Has dicho, hay que estar dentro. Vale, ¿dónde? Hemos hablado de los bancos. Fíjate, la subida que hemos tenido en el S&P 500, me voy a acercar el ordenador, sí. La subida que hemos tenido en el S&P 500 ha sido muy sospechosa. Ha sido de una verticalidad enorme. Estos 3 días alcistas que hemos vivido, con un hueco entre ellos, lo que te indica es que esa sensación que teníamos de mercado ya
probablemente mucho más bajistas, no va a ser tanto. Podríamos quizás volver a esa franja de 2 líneas horizontales rojas que tenemos, en las que hay un soporte importantísimo porque en su momento fue resistencia en el SP500, podríamos volver a la baja de esa zona, pero lo normal es que veamos subidas. Si volvemos al ejemplo, por ejemplo, de la banca, lo que hemos citado ahora mismo, hay que tener en cuenta que los bancos españoles, por poner el caso del BBV, a ver si lo consigo abrir, aquí va a estar. Fijaos, qué gráfico más alcista. Y esto es realmente lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de especular en el mercado. Y es que es un Madre banco, mía. claro, estamos hablando de que se está acercando a máximos históricos peligrosísimamente. Madre mía. Estamos hablando de que ha tenido un grandísimo sentimiento negativo en el pasado. La crisis, fíjate, lo citabais hace un ratito, la crisis en marzo de esos bancos regionales de Credit Suisse supuso también un gran sentimiento negativo en este sector, el bancario, amenazaba con ser sistémico, pero claro, eso en realidad para el inversor, ¿qué es? Ventas, mientras los JP Morgan van comprando. Y el resultado de esas compras de los JP Morgan es lo que estamos viendo en el gráfico. Continuidad en las subidas, no solamente en el BBV, también en el Santander. No es tan alcista, pero también es muy fuerte. Y probablemente el Santander, que todavía tiene más resistencias, irá durante los próximos meses acercándose a niveles superiores a 4 euros, 4,10. Sí, sí, porque nos está enseñando un gráfico que va de 2006, ¿eh? Que no Así piense la es. gente que está viendo un gráfico de las últimas jornadas, sino que es un histórico aquí desde 1992. Exacto. Entonces, claro, es muy bueno que estemos oyendo hablar mal de la bolsa en función de la geopolítica y que estemos oyendo hablar muy mal de los bancos, en función de que siguen teniendo maravillosos resultados, pero nos dicen que no los compremos. Así es que estos serían los dos focos que yo estaría poniendo ahora mismo. Es decir, banca europea y SP500 con soportes o no. Sí, además, de hecho, fíjate. Ese 4110 que nos 4110 contaba, eso es la clave. La clave. Porque en el pasado, fíjate, si habéis seguido Negocios Televisión, todos los espectadores que habéis estado pendientes de la información que se daba aquí, yo recuerdo muy bien, y te acordarás tú, de aquellos Michael Harnett, Sí. de aquellos Mike Wilson. Bueno, pues aquellos señores, cuando el SP500 no había superado todavía la zona 4110, en este tramo en el que teníamos el cierre de la administración americana en junio, ahí era cuando más te decían, oye, cuidado con la bolsa porque esto es un engaño para hacer el gesto de que subimos. El cráter, ¿no? Un cráter Y hacia vamos abajo. a luego volver a caer. Claro, ¿qué es lo que han hecho? En contra de lo que dijeron, subieron desde 4.100 hasta esos 4.600 puntos para ahora caer, y ahora sí nos tenemos que acordar de esos Michael Harnett. ¿Dónde ellos compraron más títulos? Pues en la subida, en esa zona 4.100. Cuando nos decían a nosotros, porque ellos provienen de bancos de inversión, no compréis. Luego, ahora, ¿el punto de parada dónde ha estado? En el SP500, justo donde ellos nos decían, ojo que si veis subir el mercado es un espejismo. Que es donde ellos estaban comprados. Exacto. Habían venido comprando en toda la caída con la situación geopolítica O y donde han querido volver a comprar. ahora van a comprar seguro. De hecho, por Digo, eso... porque han podido vender ahí arriba también, ¿eh? Claro, ¿recuerdas las elecciones de Pedro Sánchez? Yo os explicaba. Meses de julio. En mayo, cuando el 29 de mayo, después de las municipales, convoca elecciones, os explicaba de aquí, digo, a ver, a Pedro Sánchez le chivan cuándo van a estar los máximos del mercado global. ¿Por qué? Porque para los estadounidenses, que son los que le chivan a Pedro Sánchez, la sensación de bonanza en la economía se corresponde con una sensación de bonanza en la bolsa. Entonces, tus posibles electores van a estar más contentos si cuando llegan tus elecciones el mercado está en los máximos posibles. Y justo coloca las elecciones el 23 de julio. Bueno, pues los máximos del SP500 son justo el 27 de julio. Es decir, con total precisión. Claro, una vez que pasan las elecciones, nos encontramos con que si Pedro Sánchez no las hubiera convocado en julio, las tendría que convocar ahora en noviembre, con la incertidumbre que tenemos ahora mismo todavía en el mercado, lo cual obviamente es una situación más negativa para Pedro Sánchez. De manera que la caída que hemos tenido la conocían perfectamente y ahora lo que estamos viendo con esa situación tan revuelta en lo geopolítico es compras de bancos de inversión. Nos dice, o dicen también estos bancos de inversión, los analistas, me vienen diciendo, oiga, es que hay que estar en corto, en corto, en corto, en corto. Warren Buffett, enseñamos esta mañana un gráfico de Wall Street Journal, que decía, es que Warren Buffett está en cash, una pila de cash, ¿no? ¿Por qué están mandando ese mensaje de inversión? Es verdad que el inversor ve y dice 5% 2 años, ¿no? Ha estado durante el último mes y pico. ¿Por qué no estar 2 años al 5%? Porque muy probablemente en el momento en el que tú ya tienes todos los ingredientes para tener renta fija y no renta variable, es cuando los grandes bancos de inversión van armando todavía más el puzzle.
Claro, como durante años hemos visto unos tipos de interés muy bajos, casi de algún modo nos hemos olvidado de la renta fija como algo rentable. Lo que no se nos debería olvidar es que históricamente la bolsa siempre ha dado más beneficio a largo plazo que la renta fija. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando te dicen de Warren Buffett de liquidez, si Warren Buffett, a mí me dice mucha gente, no, tiene 50.000, por poner un ejemplo, ¿no? 50.000 millones en activo, pero la gente sabe lo que gestiona ese hombre. Es un auténtico, bueno, ese hombre, esa gran entramado que es Berkshire Hathaway, es brutal. No hay que hacer demasiado caso a esa parte de la fotografía. Hay que hacer probablemente más caso a qué es lo que el inversor normal ahora está haciendo. ¿Ahora qué está haciendo? Pensar en letras del tesoro, por esa mayor rentabilidad de la renta fija, y obviamente tener mucho miedo con la bolsa porque tenemos una situación geopolítica que nunca ayudaría a entrar en bolsa. Bien, pues ojo, porque las subidas que podemos ver, recordad que hay elecciones en mayo en la Unión Europea. Y en noviembre en Estados Unidos. Exacto. Y ese mismo criterio estadounidense de bonanza económica reflejada también en los mercados de renta variable se va a cumplir tanto en mayo como en noviembre. Máxime cuando tenemos a Joe Biden, que hay que cogerlo con pinzas en cuanto a la opinión pública. ¿Cómo vas a conseguir mantener a ese señor ahí o el que venga después? Y sobre todo, ¿cómo vas a parar a Donald Trump? Pues lo único que puedes hacer es dar una sensación de bonanza. ¿Estados Unidos cómo lo está consiguiendo en su economía? Generando guerras para que Europa pueda dar las armas a Ucrania, armas que sabían que se iban a destrozar en Ucrania. Esa guerra nunca se creó para ser ganada contra Rusia, clarísimamente, por eso no le dieron los aviones a tiempo. ¿Para qué? Para que Europa ahora tenga que mantener la industria armamentística estadounidense, que es lo que les va a salvar de tener una recesión como probablemente la vamos a tener nosotros. Es decir, ellos han organizado fantásticamente el engaño, han colocado a sus títeres en los puestos importantes de la Unión Europea y de los países, véase Sánchez, véase Macron, el chico de los Rothschild, vamos con Olaf Scholz, que ha permitido que toda su industria poco a poco se vaya yendo a Estados Unidos. Entonces, una vez que tienen esa fotografía, salvan su industria y nosotros hundimos la nuestra. A todo eso obedece esa guerra de Ucrania sin energía barata para Europa y con todas nuestras armas allí, para que ahora se las tengamos que comprar en Estados Unidos y obviamente nos veamos perjudicados en cuanto a ventajas sociales, educación, sanidad, porque hay que dar dinero ahora a las armas de Estados Unidos. ¿Qué harías con el oro? El oro es un activo, a ver, el oro, hay un problema con el oro. Fijaos, el oro no escapa de los criterios también de la especulación y esto es importantísimo. Cada vez que nos es que aquí se nos meten los bancos centrales en la especulación también. Sí, ¿no? Pero es que fíjate que durante los últimos años hemos visto compras masivas de oro, no solamente de China, efectivamente de los bancos centrales. Y aquí pasa algo muy importante. Si realmente hubiera un interés en el que a los bancos centrales les interesa comprar oro sin más y no tienen contrapartida en el mercado, el oro habría superado holgadísimamente los $2.100 que no ha superado. En la última llegada a esos $2.100, cuando hablábamos tú y yo, explicábamos, a ver, si no lo ha superado todavía es porque en el mercado de futuros hay posiciones en papel que están dando contrapartida a las posiciones en contado. Y claro, nosotros vemos que va a romper máximos, nos da la sensación de que esa ruptura ya se ha producido por toda la situación geopolítica y sin embargo nos llevamos la decepción de decir, anda, si no solamente no ha superado, sino que ha recortado. Es decir, que el oro tiene un camino que probablemente sirva fantásticamente para cubrir la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del dinero fiat, pero hay que tener en cuenta que el oro en los últimos años ha tenido una subida muy considerable. Estamos hablando de que desde el año 2019 hasta esos máximos, pues ha tenido una revalorización del 80%. En año y medio y luego se ha mantenido lateral otros 2 más. Luego sí, el oro como activo para cubrir esa pérdida de poder adquisitivo sirve, pero como especulación de decir, bueno, compro ahora y sé que en 2 meses voy a tener más. No lo podemos saber. ¿Y el dólar? ¿Desdolarización? ¿No desdolarización? ¿Hay deseurización en lugar de desdolarización? ¿Pero qué hace el inversor con un dólar? Están 106, el índice. Y el error que cometemos los europeos es de pensar que si nos quitamos de dólares y nos metemos en euros nos estamos desdolarizando, ¿no? Para Estados Unidos, que ha creado ya ese hegemón euro-dólar, no dólar, euro-dólar, el problema no está en si el dólar está mejor con el euro o peor, sino cómo está ese bloque con los demás. Yuan, rublo a Rusia le preocupa menos, pero es euro-dólar ya, no es dólar contra el euro.
es imposible que tengamos una referencia si comparamos las monedas de Estados Unidos y la de Europa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha demostrado claramente que puede hacer con la economía europea lo que le dé la gana, literalmente. Entonces, a partir de ahí, tú cualquier fluctuación que veas, si le das importancia, en realidad le estás dando importancia a una ficción. Lo único importante para Estados Unidos es lo que hay fuera del bloque Europa-Estados Unidos. Es decir, China. Exacto, totalmente. De hecho, lo que estamos viviendo en Oriente Medio tiene que ver con China. Cuando tú dices, no, bueno, es que hay 6 barcos, claro. ¿Qué pasa China? China sabe... Bueno, China se está jugando la ruta de la seda. Exacto. Es decir, tú el otro día lo traías formidablemente la semana pasada. Decías, a ver, estas declaraciones del señor Netanyahu en la ONU, a ver qué pasa con esto. Efectivamente, ellos tienen su idea de crear una especie de canal como el que hay en Egipto, pero por Israel, 260 kilómetros de canal, una alternativa en la que ahí ya Israel se convierte en el centro del mundo. ¿Por qué? Porque va a ser un hub no solamente de mercancías, sino de gas también. Pero para conseguir eso tienes que quitar a Rusia, ya la has quitado teóricamente en cuanto al gas. El petróleo es imposible. En cuanto al gas ya la has quitado. Pero ahora tienes que quitar a Irán, que es el otro gran productor de gas. Y de esa manera, si consigues eso, todo el gas del mundo europeo va a ser enrutado por Israel, que es a lo que obedece el problema que estamos viendo ahora mismo en Gaza. Un auténtico casi genocidio por intereses económicos. Y es a lo que obedece. Con lo cual, ojo, porque esa situación geopolítica probablemente está más controlada de lo que nosotros vemos en esa fotografía que nos plantean de, oye, cuidado que se amenaza centro, oye, cuidado que tal. La tienen muy controlada. Y la prueba es que el petróleo no está desatado al alza. Solo 2 cuestiones antes de terminar. Yo entiendo que el inversor se hace 2 preguntas sobre dónde invertir en el sentido más ampliado, ¿no? Aparte de lo que has comentado. Uno, en un entorno de periodo de guerra, empresas armamentísticas. Y otro, empresas petroleras. ¿Cómo están unas y otras? Y si tú consideras que ambas opciones pueden ser importantes para el inversor en estos momentos. Empresas armamentísticas, sobre todo las estadounidenses, que ahora van a ver un proceso de modernización, porque se ha gastado todo el armamento. Entonces, alguien tiene que reponerlo. E incluso Pistorius decía el otro día, Europa se tiene que preparar para la guerra. ¿Es un 2% o es más de un 2%? Eso es escalar la innovación en el mundo armamentístico. Y luego están las petroleras, claro. Es que vamos a una transición energética en el que desaparecía algo de la fotografía. Pues vaya a desaparecer de la fotografía, se están forrando. Es que lo de la transición energética es un engaño en el que vivimos los europeos. El mundo sigue dando por descontado en su funcionamiento que durante 50 años vamos a seguir quemando petróleo con total normalidad. Incluso probablemente mucho más porque obviamente el mundo se está desarrollando todos los días. Esa fotografía, ese engaño lo tienen los europeos. Fuera de ese engaño, desde fuera nos miran como diciendo, hay que ver qué capacidad de suicidio tienen todas las economías. Por eso, tú has planteado 2 sectores. Uno, el de las armas, que funciona diferente, lo explicamos. Aquí lo que tenéis en pantalla es Lockheed Martin. Y tenéis una flechita aquí abajo, una flechita verde. Esa flechita verde nos señala algo muy importante. Y es que hasta la flechita verde, si observamos el gráfico, lateral, tiene un movimiento lateral. Y tú sabes, José... Crimea. Exacto. 2014 Crimea. Cuando se genera Euromaidán, es decir, cuando ya sabemos cómo vamos a revolver a Rusia, las compañías armamentísticas se van preparando y una vez que triunfa Euromaidán y Rusia dice, que yo ahí tengo una base militar enorme, Crimea, vuelta a casa. Lockheed Martin comienza una subida meteórica, pero meteórica. ¿Por qué? Porque saben ya en 2013 exactamente lo que va a pasar. ¿Qué porcentaje es eso? Es una salvajada, ¿no? 700%. Desde primeros de 2014 hasta ahora. Vamos, traduzcámoslo, hacemos la traducción hacia la mente del inversor. Un plan de pensiones. Exacto. Un plan de pensiones, 700%. ¿Qué empresa crece realmente estructuralmente un 700%? Pues solamente las empresas armamentísticas, que sabían perfectamente... Cuando no había un mundo en guerra. No, cuando no había mundo en guerra, pero ya habían visto cómo exactamente lo iban a hacer. Tú sueles traer mucho aquí un dato formidable, y es que Estados Unidos en 2016 ya va ultimando poco a poco cómo distribuir su gas. Cómo pasar de ser economía importadora a exportadora, que eso no se hace de un día para otro, claro. Y sin socios. ¿A quién le vendo yo todo este gas? Claro. Es parte de esa misma fotografía. Es decir, yo en 2013 ya sé que he generado la causa por la que en el futuro a Rusia la voy a intentar eliminar de la ecuación y me voy preparando. ¿Qué voy a hacer? Generar una guerra. Luego, ahí se van a necesitar armas.
¿vale? Luego lleva toda la diplomacia engañando a los ciudadanos. Oye, hay que enviar ahí las armas. ¿Para qué? Para que las destruya Rusia. ¿Por qué para que las destruya Rusia? Porque esa guerra no se puede ganar nunca. ¿Por qué? Pues porque obviamente para Rusia, Ucrania es una cuestión existencial, tiene bombas nucleares y al mundo no le interesa entrar en un entorno nuclear. Con lo cual te vamos a dar tanques para que los destruya Rusia, te vamos a dar esto para que los destruya Rusia y cuando ya está todo destruido te damos unos F-16 para que Europa compre más F-35, por poner el ejemplo. Y eso ellos ya lo sabían. Por eso cuando nos encontramos con que Putin un día por la mañana se levanta enfadado y entra en Ucrania, dices, joder, es que no estás viendo nada. Por eso cuando nos encontramos con un Stoltenberg diciéndonos que ya había recibido una carta oficial de Rusia diciéndoles, ojo, si entráis y hacéis entrar a Ucrania en la OTAN, yo tendré que entrar en Ucrania. Y esto en noviembre, 3 meses antes de entrar. No nos dijeron nada. Nos decían, uy, fíjate, se concentran tropas rusas, qué malos son los rusos. Lo tenían todo calculado y la prueba la tienes en el gráfico. Y ahora vamos a las petroleras. Las petroleras están igual, con la diferencia de que ellos tienen un negocio continuado. Las armamentísticas están muy interesadas. Mira, aquí vamos a tirar para casa, vamos a abrir Repsol. Las armamentísticas lo que hacen es un negocio puntual. Claramente saben que ahora tienen que aprovechar su momento, pero las armamentísticas no tienen ese problema. Ellos saben que van a seguir funcionando con normalidad durante los próximos años. Repsol, si miramos su gráfico, ha estado englobada en un gran movimiento lateral durante muchos años y ahora ya se ha colocado por encima. Vamos, del 4 al 20, 15 años, 16 años. Claro, le supuso un gran problema en su momento, todo el problema sanitario que tuvimos en el que no había flujo de mercancías normal, pero ahora han vuelto a la normalidad y van a seguir a la normalidad. Quienes estamos en el engaño verde, con la soga verde que dice Lorenzo Ramírez, somos los europeos. Por eso todas las energías renovables, mira, Siemens Energy, todas se están desplomando porque la gente está despertando y Alemania, que decía, uy, la energía nuclear es terrible, estás volviendo a quemar carbón como nunca. ¿Dónde está lo renovable ahí? En un gran engaño. En un gran engaño. En el que mucha gente ha caído. 9:51 de la mañana, tienes que venir más veces. Me encantaría. Tienes que venir más veces. Mil gracias por acompañarnos, Alberto. Gracias a vosotros. Buen día, buena semana, buen negocio. Por y gracias por toda esa fotografía que siempre nos traes. Gracias. Pequeña pausa y enseguida estamos...